¿Te gusta ver las noticias? Hay tantas cosas tan interesantes. Guerras, homicidios, problemas políticos, corrupción, pandemias y mucho más. Lamentablemente, parece que la gran mayoría de las noticias son noticias malas. ¿No anhelas escuchar algunas noticias muy buenas? Yo también. Entonces hoy quiero compartir una muy buena noticia. Una noticia tan buena que puede animarnos y que puede impactar nuestras vidas. Esta muy buena noticia viene a través del testimonio de un hombre que vivía hace miles de años. Un hombre que experimentó algo tan impactante en su vida, que cambió toda su vida radicalmente. Y a través de ese testimonio, de ese cambio de vida, ese evento ha cambiado la vida de un montón de gente a lo largo de la historia. El testimonio de esa muy buena noticia y su impacto en la vida de ese hombre que se llama Pablo se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 a 17. Pablo escribe: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A través de este testimonio de Pablo, vamos a considerar 3 noticias muy buenas. La primera noticia muy buena es que el Hijo de Dios vino a salvar hasta el peor de los pecadores. Pablo dice con mucha convicción en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Pablo dice que tiene un mensaje muy importante que todos deben aceptar. ¿Y cuál es ese mensaje? Simplemente que Jesucristo vino del cielo a la tierra para rescatar a la gente pecaminosa. Y Pablo agrega, y yo soy uno de ellos. O sea, Pablo afirma con mucha claridad que Jesucristo vino al mundo no por la gente buena y privilegiada, no por la gente recta y respetable, ni siquiera por la gente religiosa e inocente, sino Cristo vino por los pecadores. Es decir, la salvación viene solo a los pecadores, a nadie más. Si tú no eres pecador, pues Cristo no vino por ti y no tienes un Salvador. Pero si reconoces que eres pecador, entonces Cristo vino por ti. Y lo increíble es que Pablo dice que Cristo no solamente vino por pecadores, sino por los peores de los pecadores. Pecadores tal como Pablo, que era el príncipe de los pecadores. Esta es una muy buena noticia. Ahora, esta afirmación de Pablo habla poderosamente a 2 grupos de personas distintas. Y yo creo que hay representantes de ambos grupos escuchando esta prédica. En primer lugar, lo que dice Pablo aquí habla a aquellas personas que no entienden o no aceptan que son pecadores. Hay mucha gente, quizás muchos de nosotros escuchando hoy, que cree desde la parte más profunda de su corazón que realmente no son, que son buena gente.
Reconocen de vez en cuando se equivocan. Reconocen que han hecho cosas incorrectas. No obstante, todavía creen que son buena gente, que realmente no merecen una etiqueta tan fea como pecador. Ellos no para nada. Pero los que roban sí. Los que matan, por supuesto que sí, pero ellos no. Mucha gente cree por vivir una vida estable, por ser una persona amable, respetable, trabajadora, que por eso no son pecadores. O sea, creen en Dios y asisten a la iglesia, cargan las imágenes quizás, hacen buenas obras para la comunidad y cosas por el estilo. Por ende, creen que realmente no son como los demás pecadores. Quizás la mayoría de la gente piensa así, pero Pablo tenía otra forma de pensar. Pablo se veía como un pecador, hasta, dice Pablo, el peor de los pecadores. Ahora, aunque es verdad que Pablo hacía cosas para merecer esa etiqueta de peor de los pecadores, es verdad también que Pablo era un hombre muy religioso. Pablo era más religioso que casi cualquier otra persona de su época. De hecho, Pablo mismo testifica de su propia religiosidad en Gálatas 1:4. Él dice, en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo dice que básicamente él era una estrella en la religión, un campeón, un modelo para seguir, porque él crecía más que todos sus compañeros en la fe. Cuando se trataba de compromiso, cuando se trataba de pasión por la fe, cuando se trataba de los logros espirituales, cuando se trataba de obediencia a las enseñanzas y tradiciones de la fe, Pablo era lo mejor. Él superaba a todos los demás. Nadie podía cuestionar su sinceridad o la fuerza de su compromiso o la profundidad de su conocimiento. Su currículum religioso era muy largo y muy digno de honor. Pablo no era un religioso cualquiera. Pablo era un gigante en la fe. Un hombre dispuesto a pagar casi cualquier precio para expresar su fe y su compromiso a Dios. Sin embargo, este mismo Pablo súper religioso se dio cuenta de que a pesar de toda su devoción, a pesar de todas sus obras sacrificiales, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de lo que la gente creía acerca de él era un pecador, un hombre separado de Dios y con la necesidad urgente de un Salvador. Hermanos, yo me identifico mucho con Pablo en ese sentido. Cuando yo tenía 19 años, yo era un buen hombre, una persona muy religiosa. Yo asistía a la iglesia, no fumaba, no tomaba, no robaba. Todavía era virgen. Realmente era un hombre religioso, respetado por todos por mi conducta. Además, asistía a una de las mejores universidades en todo el país. Participaba con el equipo de básquet al nivel universitario más alto de mi país. Era un buen alumno. O sea, yo tenía todo. No obstante, a pesar de que supuestamente yo era muy bueno, yo me di cuenta, tal como Pablo, que yo era un pecador. Es verdad que la gente no veía esa pecaminosidad desde afuera. Y por eso muchos me veían como un hombre muy bueno, muy cristiano. Sin embargo, yo me conocía. Yo sabía que mi corazón era sucio, que yo era egoísta y orgulloso y muchas otras cosas. Y que sobre todo, aunque yo era muy religioso, realmente no conocía a Cristo de una forma personal. Yo necesitaba un Salvador, aún siendo una persona supuestamente tan buena. Entendí que asistir a la iglesia no era suficiente para salvarse. Entendí que hacer buenas obras para otros no era suficiente. Entendí que hay muchos, tal como yo y como Pablo, que domingo tras domingo lean sus Biblias, oran, diezman, pero que realmente no conocen a Dios. Así era yo, un hombre religioso, pero perdido en mis pecados. Tal como Pablo,
yo necesitaba un Salvador. Y también tú necesitas un Salvador. Si tú eres una de las personas que cree que por tener ciertos cambios en tu vida, o por asistir a la iglesia, o por ser buena persona, que no eres pecador, y por ende no necesitas un Salvador, tú estás bien equivocado. Y hoy día Cristo quiere salvarte de esa ignorancia. Él quiere que tú reconozcas que eres pecador y que tú te arrepientas de todo lo que has hecho y que tú te rindes completamente a Él. Pero sin duda hay otro grupo de personas que están escuchando esta prédica también. Ustedes no tienen ningún problema en creer que son pecadores. Todos los días, sus fallas, sus luchas, sus derrotas, sus debilidades les hacen ver cuán pecadores son. El problema con ustedes, el problema que ustedes tienen, no es verse como pecadores, sino es creer que Jesús realmente quiere y puede salvarles. Ustedes creen que de alguna manera están demasiado perdidos, demasiado lejos para poder recibir la salvación de Cristo Jesús. Ustedes creen que por lo que han hecho o por lo que siguen haciendo, que ya es imposible que Cristo les perdone. Por ustedes, Pablo tiene una muy buena noticia. Pablo mismo dice que es justamente por pecadores como ustedes, como nosotros, que Cristo vino al mundo. Él no vino por los sin pecado o por los perfectos, porque no existe tal persona. Él no vino por los que son demasiado buenos o los que son superiores, porque no existe tal persona. Él vino por los que han fracasado, por los que han hecho un desorden total de su vida, por los que se encuentran en el abismo del pecado. Él vino por ellos. Como Pablo mismo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es una muy buena noticia. El propósito principal, por qué Jesús, el Hijo de Dios, perfecto y eterno, se hizo hombre y vino a este mundo contaminado con el pecado, fue para poder rescatar a pecadores como nosotros, aún hasta el pecador más perdido, hasta el peor de los peores. Él vino por ti, hermano. Él vino por toda la gente borracha en la calle. Él vino por el drogadicto y el violador, por la prostituta y el egoísta. Él vino por la persona religiosa y la persona atea. Él vino por todos los pecadores. Y tan grande es su amor y tan poderosa su gracia que alcanza hasta el príncipe de los pecadores. Hermanos, la primera buena noticia que quiero compartir hoy es que Jesucristo vino a salvar aún el peor de los pecadores, sea quien sea, y esto incluye a ti y a mí. La segunda buena noticia que quiero compartir es que la gracia de Dios puede cambiar hasta el peor de los pecadores. La esperanza de la salvación es algo increíblemente bonito que Jesús ofrece a todos los pecadores. No obstante, las maravillas de su generosidad no terminan allí. Él no está contento con solamente salvar a los pecadores. Él también quiere cambiarlos ahora mismo. O sea, Cristo vino a salvar a los pecadores, eso es cierto. Pero también Cristo vino a cambiar sus vidas en el hoy. O sea, la salvación que Jesús ofrece no es como un seguro de vida que tú puedes conseguir hoy, que te ofrece una mejor vida solamente para la eternidad, sino es mucho más que eso. Es la garantía que Jesús quiere cambiar tu vida ahora. Que Él quiere transformar la totalidad de lo que tú eres, de cómo tú piensas, de cuáles son tus prioridades y tu forma de ser. Su gracia tiene el poder y la capacidad de tomar el peor de los pecadores y no solamente perdonar sus pecados, sino transformarlo completamente para que sea alguien nuevecito. Eso fue la experiencia de Pablo. Por ejemplo, Pablo dice en los versículos 12 a 14,
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Él rebosa de gratitud porque Jesús le ha dado el privilegio de ser misionero, de dedicar su vida al Evangelio. Pero entienden, hermanos, no es tanto el privilegio de la obra en sí que ha llenado su corazón de gratitud, sino es el cambio increíble que la gracia de Dios ha hecho en su vida. Pablo dice que a pesar de lo que yo era, y él menciona 3 cosas, blasfemo, perseguidor e injuriador. A pesar de eso, la gracia de Dios sobreabundó en mi vida y me cambió radicalmente. O sea, Pablo antes era enemigo número 1. Él era un blasfemo, o sea, una persona que insultaba a Dios, que menospreciaba, que se burlaba de Jesús. También él era un perseguidor, un hombre que hizo daño a los seguidores de Cristo, un hombre que buscaba aniquilar el cristianismo. Tanto odiaba Pablo el Evangelio que él dedicaba su vida a maltratar a los cristianos e insultar a su Dios. Y era un injuriador, o sea, un hombre violento. Escuchen su testimonio en Hechos 26, 9 a 11. Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. También en Hechos 22:4, él dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Qué hombre tan malvado era Pablo? Pero todo esto cambió radicalmente. Dios no solamente le salvó, sino lo cambió también. Jesús, por su abundante gracia, o sea, como algo totalmente inmerecido, agarró la vida de ese Pablo y transformó su vida radicalmente. Lo convirtió de un perseguidor a un promotor, de un enemigo a un amigo, de un asesino a un misionero. La fe que Pablo quiso destruir ahora, él estaba dispuesto a morir por ella. Pablo, el primero de los pecadores, fue cambiado completamente por la gracia de Dios en el primer de los misioneros. Un día conversé con una persona que había experimentado el mismo cambio en su vida. Él me contó que había intentado dejar de tomar y de cambiar su vida muchas veces, pero que no funcionó. Probó la religión, pero no funcionó. Pero un día, Cristo entró en su vida y lo cambió profundamente. Y es notable. Ahora, ni tiene el deseo de tomar. No tiene el deseo de hacer lo que hacía antes. Y ahora tiene hambre por la palabra de Dios. La gracia de Dios lo transformó. Y esa misma gracia tiene el poder de cambiar tu vida también. Él no está contento con solamente perdonarte. Él quiere remodelar toda tu vida. Él quiere tumbar la vida antigua y construir algo totalmente nuevo en ti. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cristo, como un acto de pura gracia, quiere cambiar tu vida. Sea lo que sea tu problema, sea lo que sea tu trasfondo, Él quiere hacer de ti una nueva persona con una nueva perspectiva sobre la vida, con una nueva esperanza y un nuevo propósito.
Él quiere librarte del alcohol. Él quiere librarte de la pornografía. Él quiere librarte del enojo y las mentiras. Él quiere librarte del materialismo. Él quiere cambiar tu matrimonio y sanar tu familia rota. Él quiere librarte de las garras, del egoísmo y la idolatría y el orgullo y todos los pecados. Él quiere cambiar tu vida desde adentro hasta afuera. Y la buena noticia es que su gracia es más fuerte que todo tu pecado. Su gracia es más poderosa que todos tus fracasos, seas quien sea. Y si eres lo que hayas hecho, Él es capaz de cambiarte. Esa es una muy buena noticia. Y la tercera buena noticia es que la paciencia de Dios en la vida de los pecadores ya transformados es un ejemplo para los pecadores que todavía no creen. Pablo concluye su testimonio en el verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Aquí viene el propósito. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el propósito por el cual Dios le mostró su gracia y cambió su vida fue para que Pablo fuera un trofeo de la paciencia de Dios hacia los pecadores. O sea, la vida de Pablo fue un ejemplo, una ilustración viviente que todos podían ver para entender la misericordia de Dios para con los pecadores. Los no creyentes podían ver la paciencia de Dios en la vida de un pecador como Pablo y decir, hay esperanza para mí. Si Dios puede salvar al enemigo número uno, si Él puede cambiar la vida de un perseguidor violento, si Él puede transformar un idólatra en un misionero, pues Él también me puede cambiar a mí. La gracia de Dios en la vida de Pablo llegó a ser una fuente de esperanza para otros. Escucha. A lo largo de la historia, Dios ha estado involucrado activamente salvando a los pecadores. Él ha cambiado la vida de personas necesitadas y rotas, la vida de personas engañadas y perdidas, y Él transforma esas vidas en algo nuevo. Y cada vez que Él salva y cambia una persona, esa persona llega a ser un trofeo de la paciencia y la misericordia de Dios. Cada vez que Dios cambia la vida de un alcohólico, cada vez que Él transforma un idólatra, cada vez que Él rescate a una persona deprimida y derrota, esa persona cambiada llega a ser un testimonio viviente de la paciencia inagotable, la misericordia insondable, la gracia inmerecida de Dios. Un testimonio para que los no creyentes vean y sepan que hay esperanza para ellos también. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere cambiar nuestras vidas profundamente. Y Él quiere que esas vidas cambiadas sean testimonios vivientes para los que todavía no creen. Nosotros somos una estrategia de marketing. Somos los volantes que Él reparte. Somos la publicidad que Él hace para que el mundo sepa de su gracia abundante. Estas son tres muy buenas noticias. Jesús vino a salvar a los pecadores, aún los peores de los pecadores. Pero también Él quiere más. Él quiere cambiar a los pecadores en algo totalmente nuevo. Y esos pecadores cambiados son ejemplos para el mundo de la paciencia y misericordia de Dios. ¿Cómo debes responder frente a esas buenas noticias? Si nunca has entregado tu vida a Él, hoy día es el momento indicado para hacerlo. Si ya te entregaste, Él quiere cambiarte, pero tú tienes que rendir cada área de tu vida a Él. Deja que Él entre en todo aspecto de tu vida para transformarlo. Y si Dios está obrando en ti,
Pon tu vida delante de los no creyentes para que puedan ver el obrar de Dios en ti y reconocer su inmensa gracia. Y una cosa más, si Jesús es tan increíble y está haciendo estas cosas en tu vida, no te queda otra opción que alabarle con toda tu fuerza y toda tu vida. Que Dios te bendiga.